Don Manuel, bienvenido al programa. En un día estamos experimentando, ajustándonos. Con buen suceso. Gracias, hombre, interesante, ¿verdad? Porque recibimos llamadas de Rivas, de León, de Managua, de Carazo, de Australia. De Australia. Mensajes de Australia, mensajes de los Estados Unidos, llamadas a través de WhatsApp de Miami del señor Jorge García. Así que, pues, interesante. Interesante la experiencia. Hombre, vamos, si querés nos explicás y le explicás a todos, bien, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer, cómo vas a hacer este módulo? ¿Verdad? Hoy vas a tocar el tema, creo que del impuesto sobre la renta. De los trabajadores. Y también estoy recibiendo preguntas que las vamos a dejar para el final sobre diferentes tipos de impuestos o inquietudes que tiene la gente que nos está viendo. Bueno, Jaime, en primer lugar, pues muchas gracias por esta alianza. Creemos que va a ser muy buena, va a tener buena acogida entre tu público, porque se acerca el cierre fiscal. Y con esto de la nueva ley de concertación tributaria, la ley ha creado 3 tipos de impuestos sobre la renta. El primer impuesto sobre la renta que ha creado es para los trabajadores de las instituciones públicas y privadas. La segunda categoría del IR es de las actividades económicas. Este es el régimen que regula a toditas las actividades comerciales del Nicaragua. Entre ellas están los exportadores, los servicios profesionales, los alquileres, las construcciones, etcétera. Todo lo que es actividades comerciales. Y la tercera categoría es el impuesto sobre las rentas y ganancias y pérdida de capital. Son 3 categorías para 3 distintos actos que realizamos nosotros los nicaragüenses. La primera categoría, como ya explicaba, es del impuesto sobre la renta al trabajo. Hay que reconocer que esta ley trajo consigo muy buenos beneficios para el trabajador, que en algunos casos, por falta de información, no se les reconocen al trabajador en su empresa. Por ejemplo, la ley establece de que el impuesto sobre la renta del trabajo recae sobre toda persona que tiene una contraprestación con un empleado. Este tema es muy importante porque el término de la contraprestación nos lleva a entender de que debe haber una obligación de hacer o de no hacer en función de uno a cambio de un pago. ¿Por qué lo menciono con énfasis? Porque a veces el trabajador recibe asignaciones, ingresos, en concepto de reembolso, en concepto de depreciaciones, en concepto de viático, en concepto de telefonía, en concepto de transporte, en concepto de alimentación, y muchas veces todos esos tipos de asignaciones, muchas empresas los conceptualizan como un ingreso gravado del trabajador. La ley establece una serie de ingresos que consideran gravables para efecto de este impuesto. Entre ellos está el salario, el sueldo por zonaje, las horas extras, las comisiones, los bonos por desempeño y toda aquella remuneración que sea derivada de esa contraprestación entre el empleador y el empleado. También la ley establece una serie, de acuerdo al artículo 19, una serie de temas que son ingresos exonerados. Entre ellos tenemos que un trabajador que devenga un salario de 8.333.33 es exonerado del impuesto sobre la renta. El 13º mes... Mensual, está hablando. Mensual, equivalente a 100.000 córdobas anual. El 13º mes es un ingreso exonerado. Ya si el trabajador recibe un 14º mes, ese ingreso está sujeto al impuesto. También tiene la indemnización laboral establecida por el Código Laboral. Ese tipo de indemnización que regula hasta 5 meses de salario está exonerada del impuesto, independientemente de la cantidad que reciba en dinero. Sin embargo, también la ley considera que aquellas indemnizaciones por convenios colectivos entre el empleado y la empresa que superen los 500.000 córdobas estarán sujetas al impuesto, con una retención del 10%. Es decir, un trabajador puede perfectamente recibir una indemnización laboral de la establecida por el Código del Trabajo y otra establecida por convenios entre el trabajador y la empresa. La primera está exonerada cualquier tipo de ingreso que sea, cualquier cuantificación. La segunda tiene un límite, hasta 500.000 córdobas es exenta. Si se pasa de 500.000 córdobas, estará sujeto a una retención del 10%. ¿La diferencia? Para la diferencia, sí. Si recibe 600,
por 100.000 se le va a causar una retención del 10% de carácter definitiva. También tenemos otro beneficio que son los beneficios materiales. Esto es interesante para todos los trabajadores porque reciben para estas fiestas navideñas, reciben canasta, que reciben algún bono. Muchas veces, y esto es muy importante aclararlo, muchas veces la empresa, por no meterse a ese problema de comprar cosas, le da el bono y le dice, andate al supermercado y vas a canjearte este bono por X cantidad. Ese mismo bono igualmente está exento del impuesto sobre la renta, así como también fuera una canasta navideña, que en ese sentido estamos hablando de un beneficio material. En consecuencia, también es oportuno aclararles que cuando el legislador se refiere a que estos beneficios tienen que ser en convención colectiva y que se otorguen en forma general a todos los trabajadores, eso significa en relación al derecho que tiene cada trabajador. No significa que la misma canasta navideña que recibe el gerente financiero la va a recibir el contador, porque tiene que ser de acuerdo a la condición del cargo de cada trabajador. Lo que el legislador está velando es por ese derecho, que el trabajador reciba ese beneficio de acuerdo a la condición laboral. Porque hay un mito que se cree que cuando el trabajador no recibe el mismo beneficio que recibe el gerente general o el gerente financiero, para efectos de deducciones del IR para la empresa, no es deducible, porque tiene que ser de aplicación general. Y en esto pues queremos recalcar que el beneficio es el derecho que recibe cada trabajador de la empresa en cuanto a ese beneficio material o monetario en cuanto a un bono que pueda recibir. Igualmente, tiene como ingreso exonerado lo que son las prestaciones pagadas por los distintos regímenes de la seguridad social. Aquí inclusive entran las pensiones, las jubilaciones y los pagos de subsidios. Aquí hay otro tema importante sobre el tema de los subsidios. La empresa muchas veces da el beneficio de reconocer el 40% del salario del trabajador. Es obligación de otorgar ese beneficio solamente en el caso de las mujeres embarazadas. Para los demás es un beneficio. Y ese beneficio no se deriva de la contraprestación laboral, sino que es una facultad de la empresa que puede otorgarlo como no puede otorgarlo. La empresa no está obligada a otorgar ese 40%. Ya en consultas que se le han hecho al Instituto de Seguridad Social, ha dejado claro que ese beneficio solamente es obligatorio para las mujeres embarazadas. Pero ¿qué ocurre? Sucede un caso atípico en esta situación. Si un trabajador se va de subsidio por un mes, la empresa le reconoce el 40% y el 60% le paga el INSS. A ese trabajador le siguen afectando el pago con su retención. En caso que sea él sujeto del impuesto, le siguen reteniendo el impuesto. Sin embargo, el MITRAT, como el Instituto de Seguridad Social, ha considerado que en ese momento lo que hay es una suspensión de la relación laboral. Es decir, si yo me voy de subsidio y la empresa me paga el 40% de un salario de 20.000 córdobas, que estamos hablando de 8.000, y el INSS me paga el 60%, que serían los 12%, a mí me siguen reteniendo el INSS, el IR, de los 8.000 córdobas que estoy recibiendo. Esa es una situación atípica, porque el trabajador en ese momento no tiene en suspenso la relación laboral entre el empleador y él. Pero vos no tenés suspenso, vos recibís tu salario. Lo que pasa es que lo recibís de dos fuentes, no de una misma fuente. Pero los 20.000 córdobas los seguís recibiendo. Pues no. si yo voy a poner como gobierno, pues. Sí. ¿Va? Viene Manuel, está en subsidio. Y vos recibís tu salario, son 20.000 córdobas mensuales. ¿Va? Entonces, como estás de subsidio, el beneficio, lo que tiene la empresa es que yo te voy a pagar el 40%. Sí. ¿Va? Y el otro 60% te lo va a dar el INSS. Pero vos, como persona, recibís tus mismos 20.000 pesos. Sí. Lo que lo pasa es que vienen de dos fuentes diferentes. Pero ese ingreso no es derivado de la contraprestación. En ese momento yo no estoy trabajando. Entonces, siguiendo tu lógica, estaría igualmente grabado. Pero tu plaza laboral sí está ocupada.
pero está en suspenso en ese momento. Por eso inclusive no puede haber ni despido. Correcto. Nada puede haber en ese momento. Porque Entonces, ¿qué ahorita qué dice la ley? ¿Tiene que pagar o no te...? yo me refiero al 40%. Ajá. El 60% es exento Ok. de lo que recibe del INSS. Del 40%, que es un beneficio, no es por el trabajo que está realizando, porque yo estoy en reposo, estoy descansando en mi casa. Es una facultad de la empresa que si quiere me lo da, si no, no. Y ahorita te está quitando... Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de las empresas le siguen efectuando las retenciones del INSS y del IR sobre esa base del 40%. ¿Y qué ocurre si no le da a la empresa el 40%? No hay ninguna retención. Pero no es derivado de la relación laboral en ese momento, porque no hay una contraprestación. La pregunta es, ¿está obligado las empresas a quitarle? No. ¿O no está obligado? No está sujeto a retención de seguridad social, el 40%, ni del impuesto sobre Entonces la empresa lo hace para recuperar plata. No, la empresa lo hace por una cuestión de desinformación. Por recuperar plata. Porque muchas veces aquí se hacen las cosas más por tradición que por norma. Ok. ¿Verdad? Buen punto. Entonces, yo te estoy planteando lo que establece la ley. Ok. ¿Ve? Y entonces la ley dice, ese ingreso está exento del impuesto sobre la renta y del seguro social, lo que recibe el trabajador de la indemnización. Ese es el primer caso. Existe otro caso en que la empresa te dice, hombre, no te molestes, Jaime, yo te voy a dar el 100% de tu salario. Cuando el INSS te pague a vos, vos me endosás el cheque. Entonces ocurre lo mismo, siempre le están reteniendo. Pero en ese caso, como se debe conceptualizar correctamente, es un préstamo de empresa a empleado. Porque una vez que el INSS te pague o te entere tu dinero en concepto de subsidio, que no es más que una indemnización por estar en reposo, pues se lo endosas a la empresa. Entonces son situaciones atípicas que ocurren el día a día en el tema de la tributación del trabajador. Otra situación atípica es respecto a los embargos alimenticios. Cuando un trabajador tiene un embargo por pensión alimenticia, ese embargo goza de privilegio y prelación tributaria. ¿Qué significa eso? Que cuando a mí me quitan el salario para mis hijos, una retención del salario para mis hijos, no me deben de retener nada en base a ese monto. Si un trabajador gana 20.000 córdobas y le retienen el 6.000 córdobas en concepto de embargo, al trabajador le siguen aplicando las retenciones como que está recibiendo los mismos 20. ¿Y qué ocurre? Que el niño está recibiendo menos dinero. Y hablar de prelación significa de que la primera deducción que debemos de hacer es la pensión alimenticia del niño. O sea, el mecanismo legal debería ser 20.000 menos 6.000, 14.000, a lo que a todos te aplico. Las deducciones. Y eso está establecido en el artículo 147, 324, 307, 312 y 329 del Código de la Familia. Como también el tema de la prelación tributaria está considerado en el artículo 52 del Código Tributario. La deuda tributaria goza de privilegio. El Estado es el primero que cobra. Solamente cede en el caso del embargo alimenticio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por la tradición al trabajador le quitan los 6.000, le quitan el IR como que está devengando los 20, le quitan el IN como que está devengando los 20 y el que sale sacrificado es el niño que recibe menos para su alimentación y educación. Dentro de esto también temas de uno de los grandes beneficios que se logró con la ley está lo que es la deducción por fondos de ahorro. Este es un beneficio que no todos los trabajadores lo están gozando y si lo están aplicando no lo están haciendo de acuerdo a la ley. La ley establece un beneficio para el trabajador y la empresa que pueden convenir entre ellos crear un fondo de ahorro. Ese fondo de ahorro tiene que ser autorizado por el Ministerio del Trabajo. Hay una disposición administrativa que es la número 0509 del 2013, que regula el procedimiento de esos fondos de ahorro. ¿Cuál es el beneficio? Que esa deducción es aplicable para efecto del IR. Volvamos al tema de los 20.000. Si yo gano 20.000 y mi empresa decide tener un ahorro para todos los trabajadores de 5%, me retienen 1.000 córdobas. Entonces, esos 1.000 córdobas, sobre la base de 19, me van a aplicar el resto de mis deducciones. ¿Dónde se convierte? Una vez que tenga el ok del Ministerio del Trabajo. Una vez que tengamos el ok, la autorización del